Esto es Imagen Empresarial y me da mucho gusto saludar esta mañana a Ernesto Piedras. Él es el CEO de The Competitive Intelligence Unit, que desde hace muchos años, décadas, mi estimado Ernesto, pues analizas puntualmente el sector de las telecomunicaciones en México. ¿Cómo estás? Feliz de estar siempre contigo, querido Rodrigo. Tanto tiempo que llevamos haciendo este tipo de análisis en tus espacios y pues aquí revisando cómo va este sector que yo siempre digo es tan noble porque crece varias veces por arriba de lo que lo hace la economía en su conjunto. Claro. ¿Cuáles son los números en lo que va de este año? Pues ya pasamos el primer semestre, se van actualizando. Ahorita estoy viendo todavía la encuesta sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información del INEGI, que trae datos 2023, que nos dicen que hay 97.200.000 personas que utilizan teléfono celular, lo que equivale al 81% de la población. O sea, todos los mexicanos tenemos una computadora conectada a Internet. Pero ¿cómo ha evolucionado, digamos, en este 2024? Mira, viene creciendo 3 veces arriba lo que lo hace la economía en su conjunto, como te comentaba, 7,2% crece, mientras que la economía escasamente va por arriba del 2%, y es lógico porque todos lo vemos, cada vez usamos más estos servicios, el modelo híbrido de estudiar, trabajar, socializar se ha expandido, como tú bien describiste, para toda la población. Somos aproximadamente 130 millones de mexicanos, hay 143 millones de teléfonos celulares, prácticamente todos son smartphones, teléfonos inteligentes con capacidad de conectividad de banda ancha móvil y prácticamente todos los estamos usando. Hay bloques de la población de edad muy avanzada que tal vez tienen una mayor limitación en su adopción, en su uso, pero a partir de la reforma que tuvimos hace una década, reforma de telecomunicaciones, los precios se hicieron muy asequibles para el grueso de la población. Entonces, hoy con 10 pesos que invirtamos en conectividad al día, podemos tener conectividad ilimitada y pedimos el taxi de plataforma, la pizza, el supermercado, revisamos los periódicos, trabajamos, estudiamos y esto es lo que ha impulsado así al sector de telecomunicaciones. ¿Qué es telecomunicaciones? Es el segmento móvil, o sea, celulares, como venimos comentando, es el segmento de TV de paga, de acuerdo con la ley, TV de paga que nos da servicios convergentes, o sea, conectividad de Internet en nuestras casas, en nuestras oficinas, etcétera. Y es también el segmento fijo. Aquí quiero destacarte, Rodrigo, que el segmento fijo, o sea, las líneas telefónicas en casa y también la conectividad de Internet en casa, por muchos años habían venido cayendo eh, y en estos trimestres que van del año es el segmento que más ha crecido. Llama mucho la atención, ha crecido casi 8% en los hogares, en las oficinas. ¿Y a qué se debe esto? A que pasamos más tiempo en nuestros hogares, como describía, trabajando, estudiando, socializando, y entonces desde la pandemia hemos incrementado nuestro ancho de banda. La gente que tenía 10 megas, 20 megas, se fue a 50 o a 100. Pasa la pandemia y no hemos decrecido esa capacidad, al contrario, y vemos más, hacemos más streaming de audio y de video, música, películas, etcétera, y llama mucho la atención que haya sido el segmento que por una década venía decayendo, lo que se llama la migración fijo-móvil, o sea, nos movimos mucho hacia la movilidad y ahora es el segmento que más está creciendo en lo que va del año. Claro, sí, estoy viendo datos del IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, dice que hay 72 esquemas de prepago, por ejemplo, ofertados por 3 concesionarios y 37 operadores móviles virtuales. Ese es un salto enorme, digamos, si consideramos en lo que va esta administración. Pero te quiero preguntar, Ernesto, ¿cómo se ve hacia adelante? Sobre todo porque sabemos hay propuestas que buscan, por ejemplo, desaparecer al IFT, que a lo mejor quede integrado como estaba antes en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. ¿Cómo ves esto? ¿Qué implicaría para el sector de las telecomunicaciones en México? Además de que obviamente, pues, digamos, es un árbitro independiente y autónomo. Pero ¿cómo lo ves?
Mira, lo veo con preocupación. Tú y yo hemos abordado aquí en tu espacio varias veces el tema regulatorio. ¿Qué es telecomunicaciones? Otra vez nos vale la pena repasar. Telecomunicaciones es tecnología, es un mercado muy complejo de alta concentración. Viene de ser un monopolio absoluto. Telmex era un monopolio incluso gubernamental. En México y en el mundo era monopolio. Y entonces es regulación, es poner estas normas para fomentar la competencia y desaparecer al órgano regulador o aplicarle una metamorfosis que lo integre al gobierno preocupa porque el mejor modelo que ha funcionado en el mundo es un órgano regulador autónomo. Y aquí se está proponiendo, como describes, desaparecerlo e integrarlo a esta secretaría. Esta secretaría hoy por hoy no tiene ni siquiera una subsecretaría de comunicaciones como solía tenerlo, mientras que en el mundo vemos modelos que son de lo que se llama el MINTIC, Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Lo tiene Colombia, existe su equivalente en el Reino Unido, en Japón, en Chile, etcétera. Entonces, sí preocupa pensar en esa desaparición porque no tenemos todavía una competencia madura. Tenemos muy alta concentración en un solo operador preponderante que se le ha denominado. Entonces, más que desaparecerlo, la propuesta que hacemos muchos desde la academia, desde el área de análisis, es fortalecerlo, tener a sus comisionados completos y darle más herramientas, no para lastimar a nadie en particular, sino para gestar esta competencia efectiva. Describiste algo muy interesante, los operadores móviles virtuales. El IFT reporta ya decenas de ellos. En la práctica, de hecho, ya son más de una centena de operadores móviles virtuales. Por ejemplo, Byte, que es un operador móvil virtual, tiene 13.3 millones de usuarios según lo reportado a la bolsa en días recientes. Entonces son alternativas para nosotros. Hoy tenemos a los tres grandes operadores, Telcel, AT&T y Telefónica, pero tenemos opciones en diferentes modelos y marcas de operadores móviles virtuales con los precios más asequibles, por cierto. O sea, hoy con aproximadamente 200 pesos podemos tener conectividad todo el mes a muy buenas capacidades. Entonces, sí, la recomendación y el llamado que hacemos a las autoridades es revisemos modelos regulatorios, modelos gubernamentales, pero la resolución apunta más a fortalecimiento de un órgano regulador que a su desaparición. Claro, porque además el futuro de la economía, y cada vez lo es ya desde hace, diría, décadas, pero lo va a hacer con más intensidad, está vinculado a la infraestructura de telecomunicaciones, por lo que mencionabas, en términos de todo lo que hoy hacemos desde estas mini computadoras conectadas a Internet, que es consumir contenido, trabajar, comunicarse, se mueve la economía en términos de las plataformas, por ejemplo, de comida, de transporte, etcétera. Es un ecosistema potente y obviamente está correlacionado con el crecimiento del Producto Interno Bruto y de ahí la importancia de tener telecomunicaciones cada vez más baratas, cada vez más competitivas. Obviamente hay una discusión amplia, por ejemplo, en la gestión del espectro para que se utilice de mejor manera y desde un punto de vista con mucho más eficiencia, como ocurre en otros países. Me ha tocado viajar mucho y me ha sorprendido pues la conectividad que tienen países, no digas obviamente como los puedes encontrar en un Japón o Estados Unidos, pero países como Argentina, como Turquía, etcétera, que tienen muy buenos niveles de telecomunicaciones. Querido Ernesto, te mando un gran abrazo. Seguiremos hablando de estos temas como siempre. Gracias. Exacto, no nos despedimos. Gracias, querido Rodrigo. Ahí escuchamos a Ernesto Piedras, el CEO de The Competitive Intelligence Unit,